Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con mi amigo Michael Bor. Hola Michael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a todos, un abrazo a todos. Pues como indica el título del programa, vamos a hablar sobre el papel que jugó Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Y para hablar de ello, Michael, se ha leído un libro estupendo, me has contado, ¿no? Sí, sí, no veas, ya te decía lo arrepentido que estoy de haberlo vendido, además lo he vendido súper barato. Es que me estoy deshaciendo de muchos libros, que tenía muchísimos heredados de mi abuelo, por ejemplo. Y bueno, este en concreto se llama Gibraltar decidió la guerra, de David Hatto, ¿vale? En cualquier librería de viejo un poco bien, yo creo que podréis encontrarlo. Es un libro, bueno, buenísimo de historia, ¿vale? Además muy objetivo, como me gustan a mí no me gusta que piensen por mí. El escritor, lógicamente, saca sus propias conclusiones y coincido con él en prácticamente todo, ¿vale? Y bueno, pues es muy interesante realmente ver cómo, vamos, yo, la verdad, había ratos que me reía, había ratos que me sorprendía, leyéndolo, digo, otros ratos, la verdad es que me he cabreado muchísimo, porque el trato que se le ha dado a España, me da igual en qué época histórica, porque Franco muchas veces ha sido el pretexto para disimular un mal disimulado odio a España, ¿no? Pero bueno, increíble cómo se han portado de mal con nuestro país, ¿no? Entonces, y el papel impresionante que ha jugado España antes de la guerra mundial, en nuestra propia guerra, y durante y después. Y Gibraltar es la clave de todo. Pues ya sabemos que Gibraltar cayó en manos de los ingleses en 1704 durante la Guerra de Sucesión y que el estrecho de Gibraltar es un punto estratégico del planeta por el que no solamente pasan un montón de mercancías, sino que, vamos, es de vital importancia, ¿no? Es trascendental. España, teniendo Gibraltar y teniendo Ceuta, puede cerrar el Mediterráneo en cualquier momento. Es uno de los. Todos sabemos que los estrechos son hoy en día los grandes puntos estratégicos mundiales, ¿no? De hecho, ahora está muy en boga el estrecho de Hormuz por los problemas que hay entre Irán e Israel, ¿no? Con su cobaya estadounidense. O sea, Estados Unidos ya no juega hace muchas décadas ya que en realidad no juega un papel autónomo en nada. O sea, son una cobaya de Israel y ya está. De hecho, en este tiempo en el que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ya lo eran, con un presidente de origen judío como fue Roosevelt, del cual vamos a hablar. No tiene nada de antisemita el comentario, todo lo contrario, pero es la realidad. O sea, fue un presidente muy dirigido por poderes que ajenos a la voluntad del pueblo norteamericano, ¿no? Y entonces pues vamos a hablar, en efecto, de cómo España ha podido y ha jugado siempre un papel trascendental estratégico, sobre todo como llave del Mediterráneo, ¿no? Ya hemos hablado en el anterior vídeo de cómo Roma y Cartago se pelearon a muerte, pero a muerte además, o sea, hasta que Cartago fue destruida, no pararon los romanos, ¿no? Y las principales batallas en la Segunda Guerra Púnica se libraron en España. Aníbal era prácticamente español, el hijo de, o sea, el gran general cartaginés, ¿no? Entonces siempre España juega un papel estratégico de primera. Hay muchas más, o sea, hay muchas más cosas de las que vamos a hablar, que no es solo el papel geoestratégico, también vamos a hablar de España, vamos a hablar de más cosas, incluso cosas curiosas. Esto va a ser como una especie como de documental sobre espías, porque va mucho de eso también. Y bueno, y Gibraltar, o sea, la política española con respecto a Gibraltar y a la Segunda Guerra Mundial pudo cambiar la historia. O sea, es que la historia es la que es porque España fue neutral, ¿no? Y eso benefició claramente al bando llamado aliado y perjudicó al bando precisamente que era más cercano ideológicamente al franquismo, ¿no? A la Alemania nacionalsocialista. Entonces, es una historia muy curiosa, es una auténtica historia de cloacas con espías, con amenazas, con, bueno, intrigas, incluso dentro del franquismo. Yo creo que os va a gustar mucho a los oyentes. Pues sí, hasta tal punto es decisivo el estrecho de Gibraltar que si se hubiese retrasado 2 o 3 meses la invasión de África por parte de los Estados Unidos en el año 42, pues Hitler habría podido ganar la guerra. Solo por 2 meses de tiempo. Y ahí juega el papel fundamental el estrecho de Gibraltar.
que si eso hubiese estado en manos no británicas, ese desembarco, aunque se hubiese retrasado 2 meses, habría llegado tarde y Hitler habría ganado la guerra, amigos. Efectivamente, suscribo todo lo que has dicho, aunque bueno, hay muchas cosas que no se puede. Yo, por ejemplo, estuve el otro día en una conferencia muy interesante que va sobre todo esto que estamos aquí hablando, que la daba un señor, creo que es de Asturias, de apellido Álvarez. Luego, a ver si luego encuentro el nombre completo de él. Muy buena conferencia sobre la División Azul. La conferencia ya lo decía todo. La División Azul, solo anticomunista. Pues no, efectivamente, en el propio ideario de la División Azul, que todos sabemos que fue esa división de voluntarios que fueron a Rusia, al frente del Este, a luchar contra el comunismo, en la propia revista de la División Azul interna de ellos, que era una unidad completamente falangista, muy próxima pues, al fascismo, al nacionalsocialismo, etcétera, se decía claramente, o sea, en cualquier momento, con estos mismos rifles, podemos ir a luchar contra Inglaterra para recuperar nuestra patria, ¿no? Porque Gibraltar es nuestro. O sea, eso no lo duda nadie, ni siquiera los británicos lo dudan. O sea, como tampoco dudan que las Malvinas son de Argentina. Otra cosa es que han utilizado recursos, todos los imaginables, como por ejemplo, el decir que Gibraltar es un estado propio, ¿no? O sea, que tiene un status quo de un pueblo autónomo. Entonces, esa es la mejor manera de decir, no, no, es que hay un pueblo autóctono que dicen que son gibraltareños o que son de las Islas Falklands, ¿no? De las Malvinas, y que quieren ser independientes. Entonces, los británicos siempre han utilizado muy bien la diplomacia y la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios, ¿no? Entonces, como decían en esa conferencia que te dije, que si la División Azul era solo anticomunista, pues no. Evidentemente, se hubiera luchado, encantados de la vida, hubieran luchado también contra el imperio anglosajón y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y ellos sabían, los anglosajones sabían con qué se estaban enfrentando. De hecho, tenía por aquí recortes o sea, fotos del libro este de Gibraltar, que son muy significativos, ¿no? De un poco el miedo que tenían los anglosajones de que Franco realmente en cualquier momento pudiera caer en la tentación de tomar Gibraltar por la fuerza, ¿no? E incluso pues de entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de Alemania, ¿no? Cosa que Franco yo creo que en realidad nunca le interesó esa aventura, pero bueno, pudo haber sido así. Lo que no se puede decir nunca es qué hubiera pasado en historia sobre algo que no sucedió, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Hubiera cambiado el final de la historia? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? O sea, es que uno de los grandes debates de la Segunda Guerra Mundial y de la historia es ese. O sea, fijaros hasta qué punto hemos sido importantes en este tema, ¿no? Estaba buscando un recorte en concreto del libro en el cual se habla de cómo convoyes enteros de aviones, de soldados, etcétera, que iban hacia África, precisamente de los aliados, lo que tú has nombrado, que iban a luchar, que iban a desembarcar en Sicilia y todo esto, pues pasaron por delante de nuestras baterías, o sea, que estuvieron a merced de España, ¿no? De que España en ese momento atacara a Gibraltar e hiciera un daño tremendo a este bando, ¿no? Estoy a ver si lo encuentro. Es curioso porque España en todo esto juega un papel muy neutral, mucho más de lo que muchos historiadores quieren ver, porque se ha exagerado mucho la proximidad del régimen de Franco con Alemania y hay muchas razones para pensar que era así, pero no vamos a ver, el ejército nacional que ganó la guerra en julio, o sea, en el año 39 no era no eran todos de un único pensamiento tampoco. O sea, igual que estaba Falange, que era muy próxima a Alemania, también había un importante sector monárquico en las filas y liberal, en las filas del ejército de Franco, digamos, del ejército nacional, o franquista, como lo quieras llamar, que no tenían tan claro que querían entrar al lado de Alemania en la guerra. Tenían más claro que querían, para empezar, coronar a un Borbón y seguir como con Alfonso XIII. O sea que el franquismo nunca fue un régimen con una sola cabeza y un solo corazón, ni mucho menos. Entonces, ahí la verdad es que Franco, yo creo que sabiendo todo esto, jugó con fuego en el aspecto de. Era una neutralidad muy, muy complicada. Tenías a las divisiones alemanas en los Pirineos,
a falange dentro de tu país que quería unirse a esa guerra al lado de los alemanes y todo alrededor, en toda la costa mediterránea y atlántica de España, pues flotas anglosajonas, las más potentes del mundo, que en cualquier momento podían tomar Canarias, desembarcar en España y tomar España por la fuerza. O sea, que podían habernos metido a la fuerza incluso en la Segunda Guerra Mundial, sin que Franco se decantara por nadie. Hay que tener en cuenta que actualmente nos encontramos en un periodo de sustitución de los pueblos europeos, y esto es debido a que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son los usureros internacionales radicados en Londres y Nueva York, y también en Moscú durante el periodo de la URSS, pues salieron victoriosos. Y entonces hay que verlo con esa perspectiva. Y bueno, ¿y podrías contarnos algo en concreto de qué ocurrió o exactamente cuáles fueron los tejemanejes que realizó el bando anglo-sionista para evitar que Franco entrase en la guerra y permitiese no ya que España conquistase Gibraltar, sino que permitiese el paso de las tropas alemanas para que ellos conquistasen Gibraltar? ¿Qué podrías contarnos? Bueno, lo primero que hay que contar es que unos y otros respetaban mucho a Franco, en concreto, como estadista, aunque ahora parece que era el tonto del pueblo y que todos le utilizaban y se reían de él, porque claro, de Franco se ha hecho absolutamente todo. Es un personaje que estés a favor o en contra de él, la verdad es que yo no he visto un caso igual. O sea, que le hayan achacado todas las cosas buenas y peores de un país, incluso 40 años, 40 y pico años después de su muerte. O sea, yo no he visto una cosa igual. O sea, la importancia de Franco ya la reconocen de por sí sus propios detractores a darle una importancia tan absoluta, ¿no? Pero es que la tuvo. Y la tuvo, o sea, esta historia que vamos a contar aquí es, vamos, es paradigmática. O sea, pues efectivamente, los dos bandos, tanto Alemania como Reino Unido y Estados Unidos, digamos, unos por un lado y otros por otro, pues porque Italia aquí no contaba tanto y Francia tampoco, porque Francia había sido conquistada ya por los alemanes al principio de la guerra, que les duró 6 semanas, ¿no? Y Italia, pues, fue un fracaso tras otro en la Segunda Guerra Mundial, hasta que ya por fin, pues nada, fueron invadidos por los aliados, nunca tuvieron el control del Mediterráneo, que era, entre comillas, lo único que tenían que hacer. O sea, realmente los actores que cuentan aquí como potencias son Reino Unido y Estados Unidos por un lado, con lógicamente aliados, digo, lógicamente. Bueno, Michael, ¿y podrías hacernos un relato cronológico de la historia y del papel que jugó Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, a ver, en realidad, claro, enlaza con lo anterior, ¿no? Incluso, sobre todo con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue la primera batalla en Europa importante, campaña, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto colosal, donde hubo un montón de escenarios distintos, de campañas, etcétera, pero gigantescas, con millones de hombres, etcétera. Y España fue, pues, entre comillas, un humilde comienzo de eso, aunque para nosotros fue una auténtica tragedia, porque murieron 1 millón de personas, ¿no? Pero eso, comparado con los números europeos, pues no sé, es parte de esa vorágine, ¿no? El conflicto nuestro. Entonces, pues, Inglaterra siempre ha mirado por tener una España dividida y débil para poder mantener su posición en Gibraltar. Y como Inglaterra, pues Francia, Estados Unidos, etcétera. O sea, todos se han repartido lo que fue la hispanidad, lo que es el Imperio Español. Continúa ese proceso de desguazar España. No hace falta que nadie lo haga ninguna disertación sobre el tema. O sea, con los Borbones acabaremos con mi, no sé, mi pueblo cualquier día pedirá la independencia también de España, ¿no? Entonces, ese es el proceso que seguimos. Y entonces, pues bueno, Churchill lo dijo muy bien. Esas son palabras textuales de él. Dijo, la guerra, Franco ganará la guerra y tiene que ganarla porque es la mejor opción para España, dado lo que hay, digamos. Pero yo como inglés, ¿no? Quiero lo peor para España y entonces pues deseo que ganen sus contrarios. Y vamos, no eran solamente palabras, porque Gran Bretaña, al igual, no solo la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, es decir, todo lo que ahora es
bueno, pues la OTAN e inclusive la Unión Soviética, o sea, todos unidos contra lo que fue digamos, el bando franquista, llamado franquista, el bando nacional, como lo quieras llamar. Y entonces, pues, al final, esto se traduce en que era una abusada increíble. O sea, los convoyes británicos entraban por la ría de Bilbao como si tal cosa. O sea, el Hood, ¿no? El mayor barco del mundo, militar del mundo. Llegaba hasta donde les daba la gana, ¿no? A traer los convoyes de armas para los bandos, el Frente Popular, mal llamado republicano, separatistas, comunistas, etcétera, que estaban en el gobierno de Madrid. O sea, una gente súper demócrata, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre intentaron que España estuviera hecha unos zorros para ellos poder llevarse el caldo gordo y seguir teniendo la primacía en el estrecho, con su base gibraltareña, que no hemos conseguido desalojarles de allí todavía, pero es algo a lo que España nunca debe renunciar. O sea, no solo por el honor nacional, que supone que nos mancillen constantemente, además, haciendo gala de un, no sé, de una provocación constante. O sea, no les vale con tener una colonia en suelo de un país que es amigo, en realidad, que somos nosotros, sino que encima tienen como que chulearse, ¿no? Y ampliar, además ampliar el islote por donde les da la gana. Bueno, lógicamente ha vuelto a colocar un gobierno completamente contrario a la soberanía nacional. Lo peor que podía haber es lo que tenemos, ¿no? Dirigido por un Borbón, siempre, muy importante eso, ¿eh? Gibraltar se perdió con un Borbón, fue el primero, que fue Felipe V, que ganó el trono a base de una guerra sangrienta y perdiendo un montón de territorios por toda Europa, inclusive Gibraltar. Y pues seguimos con los Borbones, pues igual, sin Gibraltar y hechos unos zorros, ¿no? Pero bueno, el caso es que una vez que Inglaterra pierde su apuesta en la Guerra Civil Española, y la pierde además, de verdad, o sea, ellos querían que ganara el bando rojo. O sea, ellos, ¿veis? Un país que es la cuna del liberalismo moderno, que la democracia, que los valores cristianos y no sé qué, y luego amparando les daba igual, ¿eh? O sea, la gente que más podía odiar todo eso, que era lo que tenían en el gobierno de Madrid, en el Frente Popular durante la guerra, ¿no? Apoyando eso, ¿no? O sea, increíble. Cuando los liberales de verdad y republicanos de verdad estaban prácticamente todos en el otro bando, pero bueno, el bando llamado franquista, ¿no? Bueno, pues pierde esa apuesta y entonces, ¿qué pasa? Pues se encuentran con una situación que no es la que esperaban. Les ha pasado un poco como en Siria ahora. O sea, que no se esperaban que Siria iba a sobrevivir y pensaban que iba a caer como Libia, como ha caído Saddam Hussein en Irak, etcétera. Pensaban que iba a caer igual. Pues no cayó España en ese momento, en la guerra civil nuestra, y entonces pues deciden acercarse poco a poco a Franco. Bueno, poco a poco no, a pasos agigantados, ¿no? Entre amenazas y promesas de te voy a dar el oro y el moro y vas a ser mi amigo y te quiero mucho, pues intentar que España permaneciera neutral en la guerra, porque claro, les había salido la apuesta fatal. O sea, tenían a las divisiones alemanas en los Pirineos, que si Franco simplemente las dejaba pasar, se acabó Gibraltar. O sea, eso no hay ninguna duda. Entonces, claro, y con mucho menos, España podía incluso tomar Gibraltar con sus propias fuerzas. No le ha costado nada conseguir eso en ese momento. No necesitábamos ni siquiera Alemania para hacer eso. Entonces estaban acojonados, y entonces literalmente con que cerrásemos el estrecho y les íbamos a poner la guerra muy complicada a los aliados si hubiéramos hecho eso. No hubiera habido necesidad ni de Africa Corps. Todo el norte de África hubiera quedado, o sea, el Mediterráneo hubiera quedado como un lago alemán o italiano. No, claro, como nunca cerramos el estrecho porque no nos metimos nosotros en la guerra, los barcos submarinos de unos y otros pasaban por allí como si tal cosa, y es más, Reino Unido tenía la ventaja enorme de que tenía Gibraltar, cosa que los alemanes no tenían ninguna base de ese estilo para en el estrecho. Entonces, fue importantísima el papel de España, y es más, voy a leeros aquí un trocito de este libro de Gibraltar, de Ciudad de la Guerra, que es muy interesante. Dice: Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, reconocía explícitamente en su informe bienal las fuerzas aéreas combinadas de los aliados, salvo los correos y unos pocos aviones de transporte y bombarderos pesados, tenían que pasar por el único y limitado aeródromo de Gibraltar. O sea, sí o sí, tenían que parar allí.
que podía haber sido puesto fuera de acción en menos de media hora. Se está refiriendo a un asalto español decidido del ejército español mandado por Franco de esa época. Pero no había más remedio que correr ese riesgo. Y así, hasta 1000 aviones llegaron a concentrarse al alcance de las baterías españolas. Y a partir del 24 de octubre, convoyes de hasta 107.000 soldados pudieron caer en nuestras manos si hubiéramos, en ese momento, de repente lanzado una gran ofensiva sobre Gibraltar. O sea, que esto no es ciencia ficción lo que estamos contando aquí. Es real. Los propios yanquis lo reconocían. Y bueno, Michael, entonces, estando la suerte de los anglosionistas en manos del que controlase el estrecho de Gibraltar y pudiendo España o conquistarlo por sus propias fuerzas o permitir que lo conquistasen los alemanes, ¿qué hicieron los anglosionistas para evitar que Franco entrase en la guerra del lado de los alemanes? Pues literalmente de todo. O sea, hicieron de todo lo que pudieron hacer, entre amenazas a Franco, promesas a Franco, conspiraciones internas y externas contra Franco. O sea, no dejaron literalmente ni una sola carta bélica o diplomática que poder utilizar en su baraja para asegurarse de que Franco, como mínimo, se mantenía neutral. O sea, ellos soñaron con que Franco incluso pudiera pasarse al lado aliado, ¿no? En algún momento de la guerra. Eso nunca sucedió. O sea, Franco jugó las dos cartas, digamos, porque la diplomacia, o sea, la neutralidad es estar con todos y con ninguno. Eso fue exactamente lo que hizo la España de Franco, ¿vale? Exactamente lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. O sea, es que Franco, aunque ahora estén todo el día con él y que Franco, lo único que hizo en muchos aspectos fue mantener políticas que ya se habían llevado a cabo en gobiernos liberales anteriores, como el de Alfonso XIII, en el cual, gracias a un gran héroe anónimo que nadie conoce y que fue asesinado por la chusma anarquista, ¿no? Pues que fue Eduardo Dato Iradier, también coruñés, por cierto, un presidente del gobierno, que no tenía nada de militar ni de nada, nunca lo fue abogado y político. Bueno, pues gracias a ese señor, pues aparte de que fue el verdadero muñidor de la seguridad social que hoy en día tenemos y que Franco, veis, desarrolló, pues también fue el que se plantó y dijo, no, Majestad, Alfonso XIII, no entremos en la Primera Guerra Mundial, no estamos preparados y esto es una locura. Aparte, nos conviene muchísimo ser neutrales. Mientras el resto se están matando, pues nosotros venderles el vino, la comida, venderles lo que haga falta. Pero incluso jugó España un papel fundamental como un país neutral que revisó las condiciones de los prisioneros de guerra, que buscaba gente desaparecida, que abogó muchísimo España como país por la paz, ¿no? Mundial en ese momento. O sea, En la en la Primera Segunda Guerra Guerra Mundial Mundial. hicimos en la primera, y Franco continuó esa misma política en la segunda, o sea, la misma. O sea, es que claro, muchas veces, es que a mí me da rabia que se le quiera achacar todo tipo de males, no a Franco, sino a España, como en general, que siempre estamos igual. O sea, cuando nos tienen tanto que agradecer el mundo, ¿vale? En general, como somos una de las naciones que más hemos contribuido a la civilización, incluso en estos últimos tiempos tan horribles en que ha habido guerras mundiales, hay armas nucleares, o sea, España tiene que seguir la misma tradición que ya no la está siguiendo, ¿veis? Ya hemos cambiado ahora estamos con los anglosajones en todo, o sea, si hay que ir a la guerra con Rusia y entrar a pepinazo nuclear limpio, pues vamos a ser de los primeros en enterarnos, ¿eh? O sea, gracias a los Borbones nuevamente, ¿no? Pero el bisabuelo del actual Borbón mantuvo la neutralidad de España, porque estuvo bien aconsejado, ¿vale? Por gobiernos de derechas, por cierto, como el de Dato, y el de Franco hizo 3/4 de lo mismo. O sea, nos libraron y Franco lo tuvo mucho más complicado que Dato, porque fue una guerra mucho más salvaje y generalizada, la segunda que la primera, y mantuvo los mandos de la nave con nervios de acero. La verdad, yo le reconozco pues ahí, vamos, una templanza, pues de general, ¿no? Porque ahí un político normal se hubiera acojonado, ¿no? Hubiera caído en cualquiera de los dos bandos, pero hubiera dicho, a ver, me voy a jugar la carta a la que sea, pero voy a intentar salir de aquí, ¿no? De una manera más práctica, que es entrando en la guerra. Pero Franco consiguió, pues, bailar con las dos, no sé, quiero decir, con la más fea, ¿no? Bailó con las dos. O sea, bailó con Alemania y bailó con Inglaterra y Estados Unidos. O sea que... Y bueno,
consiguió mantener la neutralidad española, pero las amenazas fueron tremendas, porque incluso las divisiones Panzer de Hitler, las mejores divisiones del mundo en esa época, estaban en los Pirineos. O sea, que es que parece que es que, o sea, que Franco estaba con Hitler a partir un piñón, y eso es completamente falso. O sea, también, eso también es falso. O sea, España, de hecho, tenía planes de contingencia para enfrentarse a cualquiera de los dos bandos en ese momento. O sea, cualquiera que violase la integridad geográfica española de ese momento, o sea, que tanto los aliados desembarcando en Canarias, por ejemplo, que lo tenían prácticamente lo iban a hacer, o sea, en el último minuto lo abandonaron ese plan, pero lo iban a hacer, o sea, iban a quitarnos los Canarias también, ala, da igual, ¿no? O sea, aquí a los tontos de los españoles a robarles todo. Y desembarcar incluso, que pretendían también desembarcar en Cataluña, y estuvieron ahí haciendo también sus cabriolas con el abad del monasterio de Montserrat, o sea, por otro lado Hitler con las divisiones Panzer al otro lado de los Pirineos, o sea, es que realmente, o sea, las amenazas eran tremendas, y eso teniendo en cuenta siempre que el bando de Franco no era homogéneo. Es que ahí hay que decirlo a veces que haga falta. Ahí había falangistas, generales, te hablo, no cuatro pringados como ahora, no. Generales como, joder, Muñoz Grandes, que era un tío súper duro, o sea, increíblemente, o sea, es de los más desconocidos. Fue general de la División Azul, o sea, entre tanto general duro del bando nacional, que eran gente de una capacidad, no sé, guerrera increíble, y gente que no se arrugaban, que les daba igual que les matasen, en pocas palabras, con tal de luchar por lo que creían, pues, o sea, imagina, o sea, generales de ese pelo Yagüe, ¿no? O sea, que fue destituido por ayudar a Alemania durante la Guerra Mundial, o sea, que había generales que estaban volcados con la Alemania nazi, ¿vale? Y con la Italia, y había otros que lo que querían por encima de todo, cito aquí al que conquistó Sevilla, que ahora le quieren desenterrar también, ¿cómo se llamaba este? Tipo de Llano, Saliquet, que por cierto fue el general que mandaba las tropas donde estaba mi abuelo, o sea, todos esos eran monárquicos. Entonces estaban a lo que dijera Don Juan de Borbón, el conde de Barcelona famoso, y Don Juan de Borbón estaba en las tesis de los anglosajones, o sea, como ahora su nieto. O sea, entonces, te quiero decir que la neutralidad era muy complicada. No solo externamente, donde había batallas todos los días durísimas, donde morían cientos de miles de alemanes, ingleses, rusos, sobre todo ingleses y rusos, perdón, alemanes y rusos estaban muriendo en el frente del este a toneladas, italianos, rumanos, o sea, y luego estaban, pues eso, los anglosajones con sus amenazas, con sus flotas, que era su gran poder, el poder naval, aeronaval, y bueno, pues que te quiero decir que es que todo eso estaba alrededor de España, ¿sabes? O sea, es que estábamos en el meollo del tema. Sí, que los libros de historia y las películas no lo tienen en cuenta, pero que la clave estaba en España y fue Gibraltar, es decir, fue la actitud de Franco respecto a Gibraltar lo que decidió la guerra hacia el bando anglo-sionista. Efectivamente. De hecho, mira, tengo aquí un fragmento de este libro que os comentaba, que dice lo siguiente: los planes para la ocupación de las Islas Canarias, que hasta tenía un nombre ese plan, la Operación Peregrino, Pilgrim, discutidos por sugerencias de Churchill por los jefes de tierra y mar, fueron comunicados a Roosevelt, el presidente de entonces de Estados Unidos, porque Inglaterra no iba a hacer nada sin el permiso del tío Sam, que a su vez dependía de la gran, no sé, todavía Israel no existía como Estado, pero estaba a punto, ¿ves? Pero bueno, existía el embrión de Israel, que eran pues las grandes sedes sionistas del mundo, ¿no? Washington, París, Londres, Nueva York, ¿no? Entonces decía que este libro, que en un informe al Foreign Office del 11 de agosto, o sea, del Ministerio de Exteriores británico, el primer ministro Churchill decide la probable invasión antes de que los alemanes hubiesen violado, de hecho, la península ibérica. O sea, los británicos iban a tomar la libertad de invadir las Canarias sin necesidad de que ni siquiera los alemanes hubieran entrado en la península ibérica, que eso les hubiera dado derecho bélico, digamos, si es que hay un derecho a violar ninguna frontera, pero claro, me explico, o sea, si los alemanes hubieran entrado en la península ibérica, pues lógicamente hubieran ido directos hacia Gibraltar, pero vamos, sin parar ni en Madrid, ni siquiera hubieran ido derechos para allá, para cerrar eso cuanto antes,
incluso era muy probable que hubieran intentado desbancar a Franco simplemente llamando a las armas a los generales falangistas que hubieran podido elegir la fidelidad a Hitler o a Mussolini antes que a Franco, porque era así, o sea, Franco no era, no todos le tenían la misma lealtad, ni mucho menos. Entonces, antes de que se hubiera producido esa invasión de Alemania de la península ibérica, los anglosajones ya tenían un plan para invadir ellos Canarias y desde allí atacar a la península ibérica, ¿veis? O sea, que es que o sea, esto no es, no, ya digo, que es que esto lo reconocen las propias fuentes británicas, ¿no? Y es más, vamos a ver, los británicos, aunque hicieron todo lo posible por mantener como mínimo la neutralidad española que les favorecía, o sea, si España se mantenía neutral, ellos ya ganaban en España porque tenían Gibraltar. ¿Me explico? O sea, ellos ya tenían un 1-0 a Alemania en España, ¿no? Simplemente porque tenían una base propia. Ahora tenemos un montón de bases de la OTAN, pero entonces teníamos esa base totalmente extranjera en nuestro suelo, ¿vale? Y los alemanes no tenían nada. Tenían un país neutral, que sí, que era amigo de ellos, el gobierno de Franco, lógicamente, pero no, pero me explico sobre el papel, no podían violar la neutralidad dejando por ejemplo, que los alemanes pasaran por aquí como si tal cosa. Entonces, aunque utilizaron todas las bazas contra España, hay una que nunca ni siquiera quisieron discutir. O sea, ellos nunca renunciaron a Gibraltar. O sea, de hecho, sí, yo creo que si ellos hubieran sabido, dándonos Gibraltar, nos hubiéramos mantenido neutrales, nos lo hubieran dado. ¿Me explico? Pero como no se podían fiar de Franco, porque Franco, lógicamente, como todo estadista, si en un momento dado le convenía entrar con la guerra con los alemanes, hubiera entrado. Entonces, bueno, pues el propio Churchill decía lo siguiente: tengo la certeza de que no ganaremos nada a cambio de proponer o discutir el caso de Gibraltar al final de la guerra. Los españoles comprenderán que si ganamos la guerra, esas discusiones serán inútiles, ¿no? Porque hemos ganado, entonces no vamos a daros nada, ¿no? Y en tanto que si perdemos, pues si perdemos la guerra, vais a tomar Gibraltar de todas las maneras, ¿no? O sea, que tenía lógica esa de reflexión de Churchill, pero claro, Franco nunca se dejó engañar por eso, es decir, a Franco estos cantos de sirena le daban igual. Como todo estadista, todo Estado lo que quiere es, a ver, tienes una base que es mía, tienes un territorio que es mío, lo voy a recuperar como sea. Si puedo, lo recupero. Si no puedo, no puedo, lógicamente. Entonces Franco nunca renunció a tomar Gibraltar, pero no arriesgó la neutralidad española en ese afán. Gran Bretaña hizo lo mismo, o sea, nunca renunció a Gibraltar, ¿vale? Pero nunca, o sea, hizo todo lo posible para que España fuera neutral. Inclusive engañar a Franco con cartas como esta. Atención, ¿eh? Esto lo escribe el presidente de origen judío Franklin D. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Decía a Franco en una carta: espero que usted confíe plenamente en la seguridad que le doy. Dice: España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Soy mi querido general, su sincero amigo. Entonces terminaba la carta con otra promesa. En resumen, deseo que España tenga todas las oportunidades para recuperarse de la devastación de la guerra civil, o sea, la guerra que provocaron ellos, o sea, los yanquis, los británicos, Stalin, etcétera, que la provocaron ellos. O sea, pues ellos como que nos querían ahora ayudar, ¿no? Dice: para recuperarse de la devastación de la guerra civil y ocupar el lugar que le corresponde en la reconstrucción de la Europa del porvenir. Bueno, si lees esta carta ahora y sabes lo que pasó a continuación, dices, pero qué falsos son estos personajes, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que España, lo primero que hicieron los aliados cuando acabó la guerra fue agradecernos nuestra neutralidad, declarándonos un bloqueo totalmente criminal, y como el que tienen ahora declarado a Rusia o a Irán, pero peor. Sí, recuerdo que Franco dijo, o creo que dijo, que, que prefería mantenerse neutral porque, a pesar de que el ejército alemán era invencible, el ejército ruso era interminable. Y aquí hay que decir que los sionistas estaban también no solamente en Londres y en Nueva York, sino que también estaban en Moscú. Porque el comunismo, el marxismo y el comunismo, pues son obra del sionismo. Y lo que ocurrió en Rusia desde 1917, la famosa Revolución Rusa de octubre,
Ahí se estableció un régimen sionista durante 60 años o 70 años de dictadura. Eso fue sionismo puro. En fin, que era como una especie de bocadillo por el occidente, los sionistas de Londres y Nueva York, y por Oriente los sionistas de Moscú. Querían hacer el bocadillo y al final lo consiguieron. Al final consiguieron emparedar a Europa, y así estamos, que estamos a punto de ser sustituidos como pueblo. Y bueno, Michael, ¿qué papel jugaron los Borbones en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y en concreto con Gibraltar? Pues mira, pues los Borbones siempre han sido, pues, ante todo, Borbones. Es decir, primero ellos, luego ellos, después ellos y luego ya, muy después, ya en el último plano, mucho después de Inglaterra, Francia, etcétera, ya en el último momento está España. Pero vamos, eso sí, para vivir a costa de España, eso siempre se les ha dado de maravilla. No todos los Borbones han sido iguales. Yo, por ejemplo, reconozco pues que, por ejemplo, Carlos III, pues un gran rey, le llaman el alcalde de Madrid. Bueno, a ver, fue mucho más que eso, fue emperador vamos, tenía todavía un imperio impresionante que ya su hijo y su nieto se encargaron de liquidar totalmente, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los Borbones posteriores. Alfonso XIII también es una figura que hace poco también le tenía bastante denostado. Además, bueno, veraneaba en Santander, aquí era su sitio de veraneo por excelencia, y aunque aquí, pues por esa razón, se le ha tenido como más ponderado, porque hizo el palacio, o sea, trajo la corte a Santander y demás, yo le tenía atragantado, pero hace no tanto empecé a ver que realmente es el último rey que ha habido realmente de España. Porque, ¿por qué los de ahora no los considero reyes? Porque no son soberanos. Es decir, estamos viviendo el proceso de globalización, es mucho más intenso de lo que pueda incluso parecer. O sea, a veces lo decimos pero no lo reflexionamos. O sea, la figura soberano, cuando hablamos de un rey, significa que no tiene jefes, que es soberano. Como si yo ahora pues monto una empresa, tú sabes que monto una empresa, soy soberano de ese tema. O sea, no tengo un jefe. Es la única ventaja que tiene ser autónomo, ¿no? Pero entonces, si tienes jefes, ya no eres soberano. Entonces, como tanto Leticio VI como su campechano padre y el tal Don Juan, ¿vale? Y esto vamos a contar ahora, lo demuestra. Están todos mirando al Gran Oriente, ¿no? Son grandes masones subordinados en la teoría y en la práctica. Bueno, y además es que, mira, quien diga que lo digo por no sé, por uno que podrían tener razón, que se lo tengo, por lo que le han hecho a España, no por otra cosa. No, a mí no me han hecho nada, pero a España sí. Entonces es peor que si me hubieran hecho a mí. El tal Leticio VI, el preparado, ¿vale? Pues resulta, una de sus últimas aventuras ha sido ir donde la reina de Gibraltar a rendirle pleitesía y a ser nombrado el gran maestre de la orden de la chatarrera, ¿sabes? Es el chatarrero de esta señora, que es la jefa del Estado de Gibraltar. Entonces, yo creo que no hace falta que nadie diga que, no sé, no hace falta que yo opine. O sea, ya los hechos están ahí, ¿vale? Por supuesto, Juan Carlos I es el rey de las autonomías y su hijo también, y un largo etcétera. Vale, entonces ha sido igual. Entonces, aquí vamos a ver que en la historia borbónica, pues, en efecto, no ha cambiado, ¿no? Dice, voy a decir una cosa primero antes de entrar al tema de Don Juan. En el libro de Don Juan, de Anson, que es un libro que es una patata, ¿vale? Está interesante en el sentido de que da hechos históricos. Es un libro de historia, ¿vale? Y coinciden muchas cosas con este otro libro de Gibraltar y Ciudad de la Guerra, que es un grandísimo libro en todos los aspectos, ¿vale? Pero porque están hablando de lo mismo. O sea, coinciden en los hechos históricos. Pero claro, el enfoque de Anson, que es un plebeyo auténtico, que es el lameculos de los Borbones, pues efectivamente no hace otra cosa que ponderar todo lo que hacen los Borbones es maravilloso, todo lo que hace Franco es una mierda, y todo lo que hace Inglaterra también está muy bien, ¿no? Entonces dice lo siguiente: Franco teme que los aliados invadan en cualquier momento la península. Esto es cierto. Para Estados Unidos, esto lo dice Anson, pero es cierto. Para Estados Unidos e Inglaterra, lo más fácil era atacar a España y desde la frontera hispano-francesa entrar en Francia. O sea, atacar al Tercer Reich sin necesidad de desembarcar en
en Francia o en Sicilia, sino directamente en España y pasar desde los Pirineos, ¿no?, para el corazón de Europa. A Stalin no le parece bien. ¿Ves? Esto es importante, porque siempre parece que el peor enemigo de Franco era Stalin, no era la Unión Soviética. Yo me he estado dando cuenta últimamente de que no es así. De que realmente, o sea, Franco jugó todas las cartas, incluso esa, con tal de que España la tuvieran lejos unos y otros de sus líos. Y lo hizo con tal habilidad que ninguno pudo involucrarle en sus planes, porque no se volcó con ningún bando. No se volcó con Hitler, luego tampoco, mucho menos se volcó con Inglaterra, y muchísimo menos con Stalin. Pero al final Franco les utilizó a todos y utilizó también a Don Juan, por cierto. Muy, muy torpe, por cierto, Don Juan. Don Juan, informado por un hombre clave de la causa monárquica en España, un tal Allen Dulles, guarda secreto absoluto sobre los planes de los aliados de invadir España. O sea, un traidor de marca mayor. O sea, nos quieren invadir los anglosajones, son nuestros peores enemigos. Me refiero a los gobiernos, lógicamente, no a la población anglosajona, al gobierno, al Imperio Británico, y él, calladito, él lo sabía, parece ser, y calladito, y a Anson le parece también muy bien ¿no?, que nos quieran meter en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, todo sea por lo que hacen los Borbones es maravilloso, ¿no? Stalin ya se había puesto a este proyecto de entrar en Francia por los Pirineos a través de España en la conferencia de Teherán, ante un Churchill impaciente por desembarcar en España y un Roosevelt debilitado físicamente, que igual eso fue lo que nos salvó, porque si igual Roosevelt hubiera estado más vigoroso, etcétera, nos hubieran invadido directamente, o sea, como si fuéramos parte del eje, que no lo éramos, pero daba igual. Entonces, bueno, pues ese es el momento de mayor jolgorio y mayor ilusión de todos los monárquicos, porque ven bueno, pues que Hitler, o sea, que Franco, ¿no?, les ha hecho todo el trabajo sucio. Ha ganado la guerra contra los rojetes en España, o sea, contra el Frente Popular, contra los separatistas, con lo cual, claro, lógicamente, con ellos en el poder, era impensable que ningún Borbón volviera a España, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? También ha parado a Hitler en la famosa entrevista en Hendaya, eso también había que tener huevos de plomo para hacerlo, lo hace también el fontanero de todos los regímenes que ha habido en España antes de Franco, que fue Franco, o sea, que salvándole el culo siempre a Alfonso XIII, a la Segunda República, y después con él mismo en el poder, también impidiendo que toda esta gente, ¿no?, pues se salieran con la suya. También a los aliados les habla de tú a tú, o sea, no negocia con los aliados, ¿vale? Cosa que un Borbón no hubiera hecho eso, se hubiera bajado directamente los pantalones y hubiera dicho a Roosevelt, sí, ya hecho, sí, hacer lo que queráis conmigo, que será Don Juan. Y entonces están encantados porque dicen, ahora ya, Franco nos ha hecho todo el trabajo, ¿no?, el ejército nacional, o sea, ha habido 1 millón de muertos, pero les da igual, a los Borbones les da igual eso, y ahora ya los anglosajones van a invadir España y van a colocar a mí de rey. Entonces estaban encantados de la vida. Entonces, veis, aparte de insultar a Franco varias veces, Sansón dice, Gil Robles, que era el principal monárquico en España, cree que todo está ganado y que Don Juan debería trasladarse inmediatamente a Lisboa para dar el salto a Madrid en cualquier momento. Hay que ver que ya los aliados están ganando la Segunda Guerra Mundial ya sin dudas en estos momentos. Y entonces Franco intriga con el dictador de Portugal, con Salazar, para impedir esto. O sea, Franco y Salazar, que Salazar era un dictador portugués y por tanto muy cercano a Inglaterra, se entendía muy bien con Franco simplemente por necesidad. O sea, Salazar sabía que si Franco caía él. Y Franco también sabía que si Salazar caía, él también tenía muchas papeletas. Entonces, estaban los dos, y de hecho así fue. O sea, después de morir Salazar, el franquismo empezó a recibir una tralla desde fuera impresionante. Entonces se entendían muy bien. El embajador británico visita a Franco en el Pazo de Mairás en agosto del 43. Churchill y Roosevelt se han reunido en Quebec. Exigen la retirada total de la División Azul, Rusia, y que el dictador español no siga enviando wolframio a Alemania. Han decidido además que sea Don Juan el sustituto de Franco, ¿ves? Lo han decidido los anglosajones, no el pueblo español. ¿Vale? O sea, eso quiero que quede claro. El rey ya lo sabe. El rey se refiere a Sansón, como es un cursi y un payaso borbónico, pues todo el rato se refiere a Don Juan en su libro como el rey, cuando no ha sido coronado nunca. Era el rey en su fantasía.
el rey ya lo sabe, su tío Luis Mountbatten ya se lo ha adelantado. Están todos eufóricos, ¿no? Pero Franco está maniobrando para que don Juan no aterrice aquí de ninguna manera. Don Juan trata de viajar a Portugal, entrando en Italia para desde allí viajar en avión. Franco le advierte, y tenía razón, que encontraría la frontera suiza minada. No se sabe si minada a propósito para que no pasara él, pero bueno. El rey, o sea, don Juan se ve obligado a desistir. Entonces, don Juan es como aquí en esta historia es como, me hace mucha gracia, porque es como el coyote con el correcamino, o sea, siempre le sale todo mal. Intenta primero ser rey durante la guerra civil, o sea, entra en España vestido disfrazado, que eso es una de sus grandes hazañas. Entra disfrazado de la mano de los monárquicos que luchan en el bando nacional, que son los carlistas sobre todo, los tradicionalistas, todos estos, y entonces se presenta ante Franco y dice que quiere ser un voluntario, un soldado más del Ejército Nacional. Entonces Franco, que lo último que necesitaba durante la guerra era alguien que le revolviera el gallinero, le dice, no, Alteza, usted vuelva a Italia, que de la guerra ya me ocupo yo, ya usted ya volverá cuando hayamos ganado, porque esto es muy delicado, mucha gente no le va a querer como jefe, ¿vale? Ni le va a querer por aquí de ninguna manera. O sea, los falangistas no querían saber nada de los Borbones y siguen sin querer saber nada de ellos. O sea, son los más antiborbones del mundo. Y muchos otros tampoco iban a querer saber nada de él. Entonces consiguió echarle. Y aquí vemos que ya con la guerra mundial, ya, o sea, varios años después, ya con la guerra mundial a punto de acabarse, vuelve por aquí en plan, ahora sí, ya te vas a tener que ir a tu casa, ¿no? Gracias por hacerme todo el trabajo sucio, ¿no? Es un poco lo que le quería decir a Franco. Gracias por hacer tú todo. Y ahora ya vengo yo aquí y me pongo de jefe de rey como si fuera mi padre, ¿no? Aunque ha habido una república de por medio, aunque ha habido una guerra civil de por medio, que no han ganado los monárquicos, que ha ganado otra gente que no luchaban por el rey, luchaban por España, ¿vale? No por... Mi abuelo no luchó por el rey, o sea, lo sé perfectamente. O sea, ninguno de mis abuelos luchó por el rey, nunca. O sea, entonces, y lucharon en el Ejército Nacional. Entonces, lo que quiero decir es que estos Borbones siempre parece que si no están ellos, pues que no sale el sol por las mañanas en España, ¿sabes? Entonces, hay que aclarar que eran los anglosajones los que estaban empeñados en que quisieran, en que este señor, este personaje borbónico, volviera a España en plan, aquí estoy yo y soy el emperador, ¿no? Pero era una marioneta absoluta. O sea, don Juan no era nadie y nunca lo fue. Hay que desmitificar a este personaje, a este rey sin corona, ¿vale? Porque para empezar, vamos a ver, la corona se la quitaron a su padre cuando le dijo Indalecio Prieto, un señor de Bilbao socialista, le dijo que tenía 24 horas para salir de España, ¿no? Eso fue la proclamación de la Segunda República. Entonces, vamos a ver, es que estos señores, es que de verdad no tienen ninguna legitimidad para volver nunca a España después de que les hemos echado siempre a patadas por ladrones. Esa es la realidad. Y bueno, Michael, ¿ha habido más intentos por parte del don Juan de Borbón de ser el rey de España? Sí, hubo otros. A ver, es que te digo, es como la historia del coyote con el correcamino. O sea, porque aparte es que es una figura que se ha inflado a más no poder, la de Don Juan. O sea, yo no le reconozco ninguna valía de nada. O sea, ni intelectual, ni mucho menos bélica. Pero es que esto ya es el colmo. O sea, él ya había intentado, ya digo, entró disfrazado en España, no sé si de pastor o de qué, con los carlistas para participar en la guerra civil, pero su única pretensión, lógicamente, como cualquier Borbón, era estar lo más lejos posible de los cañonazos, ¿vale? No, al contrario que Franco y los generales de Franco, que estaban justo donde más cañonazos había, ahí estaban, o sea, durante toda la guerra, ¿no? Incluso Franco. Pero él, yo creo que sus planes, como vamos a ver ahora, en esta anécdota, que la cuenta Anson, la cuenta un plebeyo de primera, o sea, no me la estoy inventando yo, ni la ha contado un fascista, la cuenta Anson, que es el mayor borbónico que hay, y que es la cosa más ridícula que he leído yo creo que en mi vida, ¿vale? Lo voy a leer ahora. Esto, estamos hablando ya de los últimos intentos serios de don Juan de decirle a Franco que se quite y que está él, ¿no? Porque claro, mira, lo voy a leer, ¿vale? Porque es que yo creo que hay mayor descripción que la que hace el propio pelota este borbónico de Anson. Dice, y el capítulo se llama 1944, Don Juan, miliciano antinazi. Atención, ¿eh? Estamos hablando, ya digo, o sea, del enésimo intento. Ya había pasado la guerra civil, que Franco no le dejó participar en ella porque iba a revolver el gallinero. Eso es lo único que quería.
para ser el rey, lógicamente. Ya estaba la guerra, ya está muy avanzada la guerra, está a punto de terminar en el año 44. O sea, ya está la Alemania vencida prácticamente. Y entonces ahí es cuando ya está Alemania vencida, cuando se mete a miliciano antinazi, o sea, un valiente de primera, ¿no? Dice, entre las historias que don Juan contaba una y otra vez a sus invitados en las largas tertulias en Villa Giralda, que debe ser su residencia en el exilio, en Estoril, después del almuerzo cordial o la cena íntima, era frecuente escucharle su participación en la Segunda Guerra Mundial como miliciano antinazi. Ahora vamos a ver. En su hoja de servicios, en la que no pudo figurar el valor comprobado porque se le impidió participar en la guerra civil como soldado anónimo, a ver, lo de valor comprobado significa que, vamos a ver, si tú haces, por ejemplo, el servicio militar, pero nunca hay ninguna batalla en la que has participado, pone en valor, se le supone, ¿vale? No tienes un valor comprobado, eso es de lógica, ¿no? Mucha gente ha sido muy valiente, ha estado en el ejército español y nunca ha pegado un tiro al enemigo, porque no ha habido esta ocasión. Bueno, pues él, según Anson, no tiene el valor comprobado porque Franco no le dejó participar en la guerra civil. Mira, si hubiera querido, hubiera participado, ¿vale? O sea, eso no creo que nadie lo dude. Pero bueno. Tendría que haber sido posible una mención destacada en su hoja de servicios a la forma como se jugó la vida en un comando de abastecimiento de milicianos italianos de la resistencia, ¿no? Antifascista, supongo, al que se sumó discretamente. O sea, discretamente, pero luego lo cuenta por todas partes. Don Juan, a estancia de Dules, de otro de tantos monárquicos como había en el régimen de Franco, haciéndole la cama a Franco con los Borbones, le pide a su cuñado Marón, que manda un servicio clave de la resistencia italiana, participar en una operación. O sea, don Juan se ofrece como voluntario para participar en alguna operación. O sea, se nota que no quiere contribuir a la causa. O sea, pues, por ejemplo, como hicieron mis abuelos luchando por una causa concreta en la guerra civil, por su patria y por su religión, ¿no? Y ofreciendo su vida, no. Él es porque quiere figurar, ¿vale? Quiere decir, claro, no tiene que, o sea, si no va a quedar como en ridículo. ¿Me explico? O sea, tantas batallas en España, en Europa, etcétera, y él no participar en ninguna, mientras que Franco lo que le sobraba eran batallas encima en las cuales había luchado personalmente. Entonces, como que él tenía que demostrar a sus súbditos, ¿no?, que era un tío valiente. Entonces dice, 40 kilos de material sobre los hombros, don Juan deja en la retaguardia a Padilla y Vegas y sigue a expertos montañeros en una expedición arriesgada y fatigosa. Organizamos la expedición con todo el material proporcionado por Allen Dulles, contará don Juan a Sáenz Rodríguez, en una frase reveladora. Bueno, es que Anson es un pesado, voy a ir al grano. Los milicianos escalan una montaña dando un gran rodeo. Y está don Juan ahí, ¿vale? Se supone, ¿eh? De pronto escuchan ruidos. Es una patrulla alemana. Los montañeros esconden a don Juan y los milicianos detrás de unas rocas y los cubren de nieve. A más de 2000 metros de altura, el frío es espantoso. Sienten a los perros de la patrulla alemana. Ladran, pero no huelen a los expedicionarios. Don Juan tiembla detrás de las rocas y la nieve, de frío, no de miedo, de frío. Pasa el peligro. Los milicianos antifascistas continúan su ruta. Los nazis se han alejado. Don Juan y sus compañeros entregan la carga. La vuelta sin el peso que les abruma resulta más cómoda. Cuando don Juan vuelve a hablar con Marón, su cuñado, le abraza emocionado. Te has jugado la vida, le dice su cuñado. Tenía que hacer una cosa así, responde don Juan. Desde nuestra guerra civil había algo que me exigía probarme como soldado. O sea, verdad que, o sea, si esto no es patético para cualquiera de vosotros, definidme qué es patético. O sea, un tío que lo único que quiere es figurar. O sea, dame una mochila que la llevo a esa montaña, suponiendo que lo haya hecho, ¿sabes? Que es que hasta eso es dudoso. O sea, y vienen los alemanes y ni siquiera se pone a pelear con ellos, no. Se esconde, se entierra en nieve, o sea, casi prefiere morir de frío antes que pegar un tiro. O sea, bueno, yo creo que no hace falta que me explaye en definir al personaje, ¿no? O sea, este era don Juan y siempre lo ha sido así. Y entonces, pues nada, siempre estuvo conspirando con los anglosajones, con sus jefes anglosajones, para derribar a Franco y ponerse él, con la ayuda del duque de Alba de esa época, que era el padre de la duquesa última que todos hemos conocido, que pues con la ayuda de toda la derechuza, lo que era el PP de antes de la guerra civil, o sea, la CEDA, con Gil Robles, etcétera, ¿no? Pero lo que más inquietaba a Franco no eran esos personajes anodinos, al final, ¿no?, que estaban en la periferia un poco de la verdadera política de España y del mundo, sino que el verdadero peligro para Franco de todo esto era que había muchos generales, no tanto el pueblo, sí, había una parte también que era monárquica,
hay que reconocerlo. Joder, los carlistas y los tradicionalistas, que fueron gente que le echaron unos huevos en la guerra civil impresionantes, al contrario que su príncipe de Marras, ¿no? Pues era gente muy, muy dura, muy, muy valiente, y había generales concretos, he nombrado a varios, tipo de Llano, que fue un intrigante profesional toda la vida, antes de la guerra ya lo fue, Saliquet, que era un tío mayor, pero que, joder, mandaba el ejército del centro en la guerra civil española, luego también tuvo, luego Quindelán, que era jefe de la aviación española, o sea, estamos hablando de generales que están en el bando de Franco, en la guerra y en todo, pero que están más próximos a Don Juan de Borbón en muchas cosas que a Franco, porque sienten como una especie de espíritu del Cid de que tienen que restaurar la monarquía española. Entonces, Franco, realmente el peligro era ese. Bueno, Michael, y ya para terminar, ¿querrías contarnos algo más acerca del papel de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sobre todo insistir más que todo en ponderar el respeto que nos tenían, el respeto con mayúsculas, todos los dos bandos, todas las naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, tienen un respeto total sobre todo por el soldado español. O sea, porque Franco, claro, era un estadista, era un tío con nervios de acero que se la jugó, aunque estuvo jugando, parece que es que traicionó a todos, ¿no? Que estuvo con todos y con ninguno. Bueno, él hizo literalmente, vamos, yo me pongo en su lugar, como he hecho con tantos estadistas al leer la historia de las naciones, y he intentado ponerme en su lugar, y es que es una situación muy complicada. Aquí lo estamos viendo, es que te está amenazando todo el mundo, o sea, los anglosajones y los alemanes, ¿no? En una pinza total. La Unión Soviética, al perder el Frente Popular, la guerra, o sea, que era más que nada el coto de ellos, habían repartido, los aliados habían repartido España antes de la guerra civil, y el Ejército Nacional fue el que cambió eso. Dijeron, no, no, aquí ninguno de vosotros, ni Inglaterra, ni la Unión Soviética, ni Estados Unidos, ni Francia, van a decidir el futuro del pueblo español, ¿no? El pueblo español se tiene que elegir a sí mismo en una democracia o como sea. Yo soy demócrata, soy republicano, sobre todo lo que soy es español. O sea, yo lo que quiero es que el pueblo español decida su futuro, de poder ser en paz, no en una guerra permanente como estamos ahora con la OTAN. Una guerra en todas partes, estamos, en todas las guerras. O sea, es que parece que soy un belicista, es al revés. Si es que muchas veces los que nos llaman, o sea, la gente a las que nos llaman incluso fachas y demás historias, y parece que somos todos militaristas, es al contrario. Yo creo es que España viva en paz. Quiero la paz para el mundo, para Marruecos, para Francia y para Estados Unidos, para todos. Y para Irán y para España. Por supuesto que para España. Pues Churchill, voy a decir algunas citas para demostrar que esto es así, que nos tenían todos bastante respeto. Pues Churchill escribió en sus memorias: no solo nos convenía que Gibraltar no fuese molestado, sino que también aspirábamos a que nuestros buques pudiesen anclar en el fondeadero de Algeciras. O sea, como puta sin paga. O sea, nos quitan Gibraltar y encima nos repostando en la gasolinera de Algeciras. Venga, ¿no? Es que son idiotas estos españoles. Pero no lo consiguieron, lógicamente. Franco les cerró la verja completamente. Además, deseábamos utilizar el istmo que une el Peñón con el continente, o sea, Gibraltar con la península ibérica, para albergar nuestra creciente aviación. España tenía entre sus manos la llave de todas las empresas británicas en el Mediterráneo. Lo está reconociendo Churchill, un tío que quería que a Franco le diera un infarto. O sea, no estamos aquí contando ninguna milonga, ¿no? Luego, aquí también tenemos más citas. Esta es muy importante, ¿eh? Para que veamos con quién nos jugamos los cuartos, inclusive en la Iglesia Católica. O sea, justo después de que España, de que el Ejército Nacional, en el cual, ya digo, a mucha honra digo que militaron mis antepasados, derrotase a los que hicieron un auténtico genocidio cristiano, pues Gil Robles, el jefe del PP de entonces, digamos, de la CEDA, un borbónico al que hemos aludido ya mucho aquí, aconsejó a Don Juan, como no se salía con la suya, ya digo, que es que estos borbónicos eran como con Franco, eran como el coyote con el correcaminos, pues le aconseja ni más ni menos que insistir en la petición de que le apoyen en el Vaticano. O sea, que el Papa se moje y que le diga a Franco, no, no, tú que representas al ejército que has salvado a la Iglesia en España, no, tú vete a la mierda, ¿vale? Vete al carajo, que aquí tenemos a un Borbón que lo va a hacer de maravilla. O sea, eso es lo que quería Gil Robles, ¿no?
Y entonces, el Departamento de Estado norteamericano publicó en el año 77 un documento sobre esta gestión que se realizó en el año 50. 50, o sea, ya había acabado la guerra de sobra, el mundial. Se trata de un informe de un agente especial, embajada yankee, que habla de la conversación entre Don Juan de Borbón, en la que el pretendiente de este borbónico da cuenta de su gestión cerca del Papa Pío XII, quien ofrecía su ayuda para derribar a Franco. ¿Veis? Es como, o sea, yo soy católico, pero vamos, con papas así es mejor ser, no sé, cualquier cosa menos católico. Dice, el Papa ofrecía su ayuda para derribar a Franco siempre que contara con la seguridad completa de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, es decir, los de siempre, le respaldasen. El Vaticano, o sea, estas vaticanas, como el antipapa que tenemos ahora, ¿veis? Conspirando no contra Franco, contra España, porque es que, claro, acaba de haber un genocidio o sea, cristiano en España y el Papa conspirando contra los que habían librado a la Iglesia de ese genocidio, ¿me explico? O sea, unas ratas, pero vamos, vamos, por muy vaticanas que se no dejan de ser unas ratas, ¿no? Bueno, pues también decir que, tanto que se meten ahora con la División Azul, pues, dice el libro de Gibraltar, decidió la guerra, dice, la respuesta del Führer, en el momento dado, dice, la respuesta del Führer, o sea, de Hitler, es un elogio de los españoles, ¿no? Dice, seguramente impresionado por el comportamiento militar de los voluntarios de la División Azul. O sea, Hitler había quedado tan impactado por ya lo debería estar, por cómo se comportó el Ejército Nacional. O sea, los dos bandos de la Guerra Civil de españoles lucharon muy bien en la Guerra Civil y todos lo vieron. Entonces, por eso también nos temían. No solo era por el bando que había ganado, era también por el que había perdido, que era la segunda mejor infantería del mundo cuando estaba la Guerra Civil en curso. O sea, eran españoles, en pocas palabras, españoles de verdad. Entonces, decía, Hitler reconocía, no podemos intentar atravesar la península sin el consentimiento de los españoles. Es el único pueblo latino valiente que llevaría a cabo una guerra de guerrillas a retaguardia de la Wehrmacht, o sea, del ejército alemán, ¿no? Entonces, pues que nos darían, vamos, sería como una reedición de las aventuras de Napoleón en España, ¿no? Entonces, bueno, pues que todas las naciones nos respetaban, nos temían, incluso estuvieron temiendo hasta el final de la guerra los británicos que podíamos llegar a tomar Gibraltar. Y hay un momento dado en el que también una anécdota que me hace mucha gracia, y os la quiero leer aquí también, que ya para terminar, dicen, algunos comentaristas ingleses, dicen en el libro de Gibraltar, decidió la guerra, han pretendido convencer de que en 1943, con una batería de 8 cañones de tiro rápido, emplazada en una galería abierta en la roca de Gibraltar, una batería británica que dominaba el istmo y la zona de acceso por tierra a Gibraltar, que la fortaleza de Gibraltar que era inexpugnable. Y cuando en mayo de ese año 43 Churchill enseñó Gibraltar al general Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, ¿veis? El famoso Plan Marshall, que luego nos dejó a España fuera del Plan Marshall para que nos muriéramos de hambre aquí como ratas, ¿no? O sea, estos son los amigos del pueblo español. Pues Marshall le dijo a Churchill sobre esa batería, le dice, he admirado mucho esa galería, ¿no?, de artillería que tenéis en Gibraltar, pero nosotros en la isla de Corregidor teníamos una igual. Los japoneses concentraron el fuego de su artillería unos centenares de pie encima de las bocas de fuego, y en 2 o 3 días las bloquearon con unos montones inmensos de escombros. O sea, y claro, Churchill se quedó como completamente chafado, porque él pensaba que el Yankee le iba a dar la razón, le iba a decir, sí, esto es inexpugnable, aquí ni aunque ataque Franco con todas sus divisiones va a poder estar, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que por supuesto que pudimos haber recuperado Gibraltar perfectamente, y no ha sido la única ocasión en la que hemos podido recuperar Gibraltar, pero Franco, aunque nunca se cerró a esa vía, ¿vale?, jugaba sus cartas y vio, o sea, si Franco no pudo recuperar Gibraltar, es que no se podía recuperar Gibraltar en ese momento. O sea, yo no tengo ninguna duda. La única forma en que podía haberlo hecho era, en efecto, habiendo lanzado un asalto que no necesitábamos a los alemanes para nada, haberlo tomado por las buenas. Ahora es mucho más complicado que entonces, por muchas razones, sobre todo por las armas nucleares que tiene Gran Bretaña, que no hay que despreciarlas, y nosotros no las tenemos, ¿no? Pero en ese entonces era perfectamente viable que España tomase Gibraltar. Lo que pasa es que era simplemente violar o sea, entrar en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo creo que los aliados, en el fondo, hubieran estado, entre comillas, encantados
de tomar Gibraltar, de que hubiéramos tomado Gibraltar o lo hubiéramos intentado, porque les hubiera dado una excusa para atacarnos. Y dejo en el tintero, aunque ya he hablado de que hubo una conspiración en Montserrat para que pudiera desembarcar los aliados en Cataluña, dejo en el tintero, pero el embajador británico no escatimó esfuerzos para que también hubiera grandes revueltas, sobre todo en torno a Pamplona, o sea, a Navarra, ¿vale? Y con apoyo pues de la Iglesia navarra y vasca, etcétera. O sea, para hacernos dos frentes dentro de España y que no pudiéramos defender Gibraltar, o sea, atacar Gibraltar porque teníamos revoluciones en esas provincias vascongadas. O sea, los británicos han intentado absolutamente todo y hubieran estado encantados de quitarnos las Canarias, de invadirnos, de crearnos aquí guerrillas dentro de España y haber causado otra guerra civil. Bueno, es que lo intentaron varias veces. O sea, unos auténticos cerdos, en pocas palabras. Y honor y gloria, quiero ya por terminar hacer una alabanza al soldado español desconocido, ¿vale? Me da igual su ideología anarquista, comunista, carlista, falangista, en la división azul, en la división Leclerc, me da igual, o sea, el soldado español que siempre ha demostrado unas cualidades en el campo de batalla y unas cualidades de honor y de humanidad, ¿vale? Porque hemos sido humanos en esos conflictos inhumanos de los que estamos hablando. España se ha caracterizado por ser la cara amable de la guerra, o sea, porque hemos favorecido no solo en la neutralidad, sino también en la guerra. Nuestro comportamiento ha sido elogiado por los rusos, o sea, por todo el mundo. Incluso los propios anglosajones, los propios generales anglosajones recomendaban a sus pilotos de combate, que si tenían averías en el avión y no podían llegar a Inglaterra, que intentasen aterrizar, que se metieran en España, porque sabían que en España no les iba a pasar nada. O sea, que eso dice mucho, no ya ni de Franco ni de no Franco, dice mucho del pueblo español y de las cualidades nobles del pueblo español. Pues muchísimas gracias, Michael. Y nada, pues hasta el próximo videoprograma entonces. Sí, gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya gustado y vamos, en honor a la verdad, ha sido... Si alguien tiene algún comentario que hacer, pues que lo ponga aquí abajo, que yo los leo todos. Pues muchísimas gracias, Michael, y nos vemos en el próximo. Sí, si Dios quiere. ¡Viva España! ¡Viva España! Pues adiós, amigos, hasta la próxima.